En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí vivos, Señor, una semana más, Padre Santo. En tus manos queremos colocar este día, este momento. Te pedimos la presencia poderosa del Espíritu Santo. Señor Jesús, queremos pedirle perdón al Padre por todos nuestros pecados en tu nombre. Queremos pedirle perdón por nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, por todo aquello que haya ofendido al Padre, que te haya ofendido a ti, Señor. Te pedimos perdón de manera espiritual y sabemos que también debemos hacerlo de manera sacramental. Queremos en esta noche, Señor, que nos ilumines y que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, que tu palabra resuene en nuestros corazones y en nuestras almas, Señor, y fortalezca nuestra fe. Pero también nos permita conocerte más a ti, Dios verdadero, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. El domingo pasado celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, un solo Dios, una sola voluntad, una sola naturaleza, una sola sustancia, pero tres personas divinas, infinitas. Este misterio maravilloso, divino, lo aceptamos y lo vivimos con alegría. Este domingo celebramos el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Señor, permítenos entender, aceptar y vivir de una manera respetuosa, amorosa, el misterio de tu presencia eucarística, Señor. Ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestra vida. Bendice a nuestra familia, a nuestros hogares, nuestros matrimonios. Bendícenos en nuestras escuelas, universidades. Bendice al Papa Francisco, protégelo y guíalo siempre. A nuestro arzobispo Pablo Emiro y a nuestro padre Jaime Barrio. Bendice a todos los sacerdotes del mundo, obispos, Señor. Bendice a todos los religiosos y las religiosas y a todos los laicos, Señor, que a lo largo del mundo y de la historia, de una manera u otra, han luchado por defender tu verdad y tu doctrina. Bendito y alabado sea, Señor. Te pedimos también la presencia Santísima Virgen María, así como de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 30 del libro de Deuteronomio. Y vamos a hablar mucho de esas condiciones. Condiciones para la restauración y la bendición. Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se los ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos.
el Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon. Y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en su corazón. Oiga esto. Pondrá la marca de la alianza en su corazón, de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio. Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán, y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en el hijo, en crías de ganado y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes, si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo, para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. Y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos, parece que estos son los dos testigos de Ezequiel, contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo, y séanle fieles, porque de ellos depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró darle a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de usted. Palabra de Dios. El capítulo número 30 del libro de Deuteronomio habla acerca de la forma como Dios nos muestra
que en la vida espiritual no hay punto intermedio. O escoges el bien o escoges el mal. Para Dios tú no puedes ser tibio. Lo va a decir nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan en el Apocalipsis. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente. El Señor les está diciendo a esta nueva generación del pueblo de Israel, que está a punto de entrar a la tierra prometida, que deben cumplir la alianza que ese día están ellos suscribiendo o están ellos reafirmando con Él como pueblo escogido. Es una escogencia especial. La primera fase del plan de salvación estaba dirigido a un pueblo, a una nación, a una raza. Tenía un mediador, Moisés. Tenía una ley, los mandamientos de la ley de Dios suscritos en el monte Sinaí. Esta alianza tenía una tierra prometida, Canaán, aquí en el planeta Tierra, lo que nosotros conocemos como el cercano Levante, lo que ahora está peleando el Estado de Israel contra el grupo terrorista Hamas, que supuestamente representa a los palestinos, que durante muchos siglos estuvieron asentados en ese lugar hasta 1948. ¿Sí? Entonces, además, esta primera fase o alianza que nosotros aquí hemos catalogado como la alianza del monte Sinaí, tenía un sacerdocio según el orden de Aarón. Tenía una liturgia. Si nosotros volvemos al libro del Levítico y al libro de Números, nos vamos a dar cuenta que la religión judía, la religión del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, tenía una liturgia. Tenía un lugar especial de culto, el tabernáculo en primera instancia, y después iba a estar el templo en Jerusalén. Tenían una presencia de Dios en el propiciatorio, que era la parte de arriba de la tapa del arca de la alianza, donde se encontraban tres objetos especiales: los 10 mandamientos, las tablas de la ley, una vasija con el maná y el báculo retoñado de Aarón. Y esa arca estaba resguardada en un lugar llamado el lugar santísimo, donde solamente podía tener acceso el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo la primera fase del plan de salvación tiene una estructura bien organizada, bien hechecita, bien armada, tiene liturgia, tiene una serie de ritos, pasos, condiciones. Los sacerdotes debían pertenecer a una misma tribu, de un mismo clan, del clan de Aarón, y había una organización bien estructurada por Dios. Había una liturgia, siempre hubo una liturgia. Esto es lo que recibe el pueblo de Israel. La generación con la que se hizo originalmente la alianza en el monte Sinaí pereció en el desierto, porque es la generación de los pecadores y de los incrédulos. Cuando Dios les dio la posibilidad de entrar a la tierra prometida, no creyeron en Dios. No creyeron que Dios iba a ser capaz de entregarle la tierra a pesar del tamaño
de los cananeos. Y por eso Dios juró que no iban a entrar en la tierra prometida, sino su descendencia siguiente. Y ahí es donde encontramos a esta generación que está a punto de entrar, está al oriente del Jordán y están a punto de entrar. Dios les habla claro. Dios les habla claro. Y les dice cuáles son las condiciones. Solamente hay dos caminos. Solamente el pueblo de Israel tiene dos caminos con Dios. Lo obedecen, lo aman, cumplen sus mandamientos y cumplen la misión para la cual Dios los escogió, y Él los bendice con las bendiciones que vimos en los capítulos anteriores, o se lo echan de enemigo. Dios habla claro. Dios habla de frente. Dios expone sus condiciones claramente. Fíjense, Dios está hablándole al pueblo de Israel, a esta generación, de la misma manera como le habló a Adán y a Eva. Clarito, clarito. Dios les dijo a Adán y a Eva en el principio: ustedes están aquí en el paraíso, me ven tal como son, están revestidos de un manto santo y divino. Solo tienen un mandamiento, uno solo. De todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Si me obedecen ese único mandamiento, vivirán en mi reposo, vivirán en el cielo. Yo podré verlos cara a cara. Ustedes se podrán multiplicar y serán mi pueblo. Pero si comen del fruto del bien y del mal, entonces yo los expulsaré. No podrán vivir conmigo, porque habrán quebrantado las leyes, o la única ley que nos había puesto. Es el mismo lenguaje, pero ya no a una pareja, como eran Adán y Eva, un matrimonio. Ya le habla a un pueblo escogido de todos los pueblos de la tierra. Los demás pueblos quedan huérfanos, entre comillas, como lo vimos en el capítulo pasado. Aquellos que no me buscaban, me encontraron. Aquellos que no querían escuchar de mí, han abrazado mi fe. Entonces, vemos cómo el Señor les habla claro las consecuencias del camino, los beneficios de escoger el camino del bien y los perjuicios de escoger el camino del mal. El Señor va a perdonar a Israel muchas veces. E Israel pecará. Israel, el pueblo escogido, pecará. Y Dios, cuando ellos están, por ejemplo, cuando son llevados a Babilonia, Dios los escucha su arrepentimiento y los trae de vuelta a Canaán. Y reconstruyen nuevamente Jerusalén, las murallas, y reconstruyen el templo. Esdras, Nehemías, Zorobabel, etcétera, etcétera. Y vemos cómo el Señor les profetiza lo que iba a pasar. El Señor les profetiza lo que iba a pasar. Y lo que Él iba a hacer, las condiciones. Mientras que ustedes me obedezcan, yo los perdono, yo los bendigo. Pero si ustedes me traicionan, yo me volveré enemigo de ustedes. Si ustedes me obedecen, dice el Señor, le dice a Israel, al pueblo de Israel, todas estas maldiciones caerán sobre los pueblos que le odian, que los odian. Pero si ustedes me abandonan, entonces esas maldiciones caerán sobre ustedes. Y es que es fundamental entender que no es una actitud tiránica, sino es una actitud de padre amoroso. Es una actitud de alguien quien ama. Porque la idolatría
la inmoralidad sexual, la injusticia social, son generadores de ruina. Es lo mismo que pasa con un padre y una madre realmente amorosos, que ante la equivocación de sus hijos los corrigen. Ante el esfuerzo y los logros de sus hijos, los premian. Es lógica. Lo podemos ver a nivel humano. Un padre y una madre sensatos, sabios, llenos de Dios, van a corregir, aunque les duela por dentro, a sus hijos cuando estos estén por mal camino. Y les premiarán y los incentivarán cuando estos se esfuercen y logren desarrollarse bien. Esa es la dinámica. Dios trata a Israel de la misma manera que un padre amoroso a sus hijos. Y lo mismo va a hacer y está haciendo con la iglesia. Es paciente con aquellos que, creyéndose por encima de Cristo, inventan nuevas religiones, inventan falsas doctrinas y usan la fe y la religión para lucro propio y para beneficio propio. Vemos aquí entonces cómo el Señor le muestra a Israel primero dos caminos. Fíjense, este capítulo tiene un número impreso, el número 2. El número 2. Dios se dirige a la segunda generación de Israel. Por segunda vez hace la alianza del monte Sinaí. Le muestra dos caminos, el bien y el mal. Y toma como testigos a dos testigos, al cielo y a la tierra. Entonces podemos ver cómo el Señor le habla claramente al pueblo de Israel y le dice cuál debe ser. Es más, le dice: escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles. ¿A quién? A Dios, porque Dios te va a dar todo, principalmente la vida, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Tengamos en cuenta varias palabras. Primero, el camino. ¿Cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el camino que como cristianos católicos debemos seguir? ¿Cuál es ese camino? Hoy en día, Satanás, fiel a su condición de padre de la mentira y divisor, ha generado muchos caminos, haciendo muy difícil para un ser humano discernir cuál es el camino verdadero. Antes era más fácil porque había un camino claro. O eras un pagano o eras un cristiano. Pero desde que se reveló el falso profeta de Satanás, Martín Lutero, Satanás ha utilizado sus artimañas para hacer múltiples caminos, divergentes, sobre todo, divergentes, y ha creado una leyenda negra sobre el camino verdadero, así como inventó la leyenda negra en el cielo. ¿Qué es una leyenda negra? Es una calumnia, es una mentira vendida como verdad, que busca dañar la reputación y el buen nombre, en este caso en el cielo, del nombre de Dios, del carácter de Dios, y en la tierra del verdadero camino, de la verdadera iglesia, de la verdadera doctrina de Cristo. Eso es lo que vivimos hoy en día. Hay múltiples caminos que todos te dicen que el de ellos es el verdadero, pero completamente apartados y distantes de Cristo, sin liturgia, sin orden sacerdotal, sin una doctrina unificada, sin un dirigente, representante y
apacentador de las ovejas, sin una madre espiritual, más parecido al judaísmo que al cristianismo apostólico, jactándose de que ellos son los restauradores y que ellos son los verdaderos. La filosofía de Satanás es esta: divide, diabolos, y confunde a través de la mentira, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver el camino, el verdadero camino. ¿Cuál es el camino que debe seguir el cristiano católico? El cristiano católico. Vamos a ver el camino del bien y del mal. Vamos entonces al evangelio más católico que existe. Al evangelio donde la doctrina católica está plasmada. El evangelio de según San Juan. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vámonos al capítulo 14, versículos del 1 al 31. Vamos a leerlo todo el capítulo. El Señor ha querido que este capítulo sea leído hoy. Dice: Jesús, el camino al Padre. ¿Recuerdan lo que está diciendo el Señor? Sigan sus caminos, los caminos del Dios de Israel. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Para el cristiano católico, ya la tierra prometida no es un pedazo de tierra aquí en este planeta. Es un lugar, una morada en el cielo donde está Cristo y donde está Papito Dios. Nuestros ojos no deben mirar hacia un terreno, a un pedazo de tierra, como los judíos que están amarrados a ese pedazo de tierra. Están amarrados a este planeta. Nosotros debemos siempre tener el sentimiento de ser peregrinos en este mundo, porque nuestra verdadera patria es el cielo. Y por eso debemos vivir y luchar todos los días, inclusive contra nuestros propios pecados y nuestras propias debilidades de carácter, que todos las tenemos. Por eso Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión. ¿Sí? Todos tenemos fallas de carácter. Ninguno se salva. Porque el que diga que no peca es un mentiroso y llama mentiroso a Dios. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, porque es judío. Para ellos el lugar perfecto, el paraíso, es Canaán. Pero Jesús le está hablando del cielo, la Jerusalén celestial. Jesús le contestó: yo soy el camino. Cristo es el único camino que debemos tomar. Ni yo, José Smith, ni Elena de White, ni Martín Lutero, ni Enrique VIII, ni Juan Calvino, ni ninguno de los que ha salido hasta el día de hoy. Jesucristo, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Hay un Padre, hay un Hijo, y vamos a ver más adelante que hay un Espíritu Santo. 3 personas divinas. Por lo tanto, esa doctrina de la unicidad es falsa. Otro invento de Satanás. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Este lenguaje que utiliza Jesús es el que utilizan los unicitarios para decir de que Cristo está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Él solo. Jesús está hablando así como un hijo puede llegar a parecerse tanto a su Padre,
que viéndolo a Él, pueden ver al Papá. No solamente físicamente, sino en su carácter. Lo hemos visto a lo largo de la historia humana. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Felipe estaba pidiendo algo bastante fuerte. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la imagen de la gloria de Dios. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy? No utiliza yo soy, sino estoy. Aquí sí utiliza Jesús estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta, por su propia voluntad. Es lo que el Padre le mandó a decir. Jesús es el apóstol de Dios, del Padre. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mías. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Aquí estamos viendo cómo el Padre y el Hijo son personas divinas diferentes. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Él está hablando a la iglesia. A los apóstoles es la iglesia. Jesús promete enviar al Espíritu Santo, la tercera persona. Aquí está la Santísima Trinidad en función, plenamente identificados. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjense, el mismo lenguaje de Deuteronomio 30. Camino, obedecer mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, porque el primer defensor es Cristo. Nuestro primer defensor es Cristo. El Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. La iglesia nunca ha dejado de tener el Espíritu Santo. La iglesia nunca ha dejado de ser guiada en estos 2000 años por el Espíritu Santo. Por eso todo el que se levanta contra la iglesia católica y dice que la iglesia se corrompió, que la iglesia se paganizó, contra el Espíritu Santo, peca. Todo el que hace rancho aparte, divide a la iglesia, como Satanás dividió el cielo en la tercera parte, se llevó a la tercera parte de las estrellas, contra el Espíritu Santo, peca. Dice, el Espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Como no lo ven y no lo conocen, dicen que la iglesia se corrompió. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Los apóstoles, por eso la iglesia católica es una santa, católica y apostólica. No necesitamos ningún Lutero. No necesitamos a ningún reformador, no necesitamos a ningún José Smith, ni ninguna Elena de White, ni a ninguno de esos, ni a ningún Carlos Parán, ni a Enrique VIII. Porque para eso tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro otro defensor. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán. Está hablando de la resurrección, ¿no? Pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. O sea que los apóstoles también son Dios y son Jesucristo. Porque si nosotros aplicamos lo que está hablando Jesús de que el Padre está en Él y Él en el Padre,
y nuestros hermanos separados dicen que ahí hay evidencia de que Jesucristo es uno solo, entonces cuando Jesús dice que Él está en los apóstoles, entonces si aplicamos la misma lógica, entonces los apóstoles también son Jesús y también son Dios, ¿no? Pero aquí claramente Jesús nos da a entender que es una presencia espiritual, una guía, una gracia, una voluntad que se somete a una voluntad superior. Cristo somete su espíritu a la voluntad del Padre. Y los apóstoles y la iglesia someten su voluntad y su espíritu a Cristo. Dice, el que recibe mis mandamientos, Cristo tiene sus mandamientos y Moisés tiene los suyos, y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Por eso la iglesia no puede cambiar la doctrina. Puede adaptarse a los tiempos, la forma de comunicar el mensaje, pero no puede modificar la doctrina. Ni el Papa tiene autoridad para modificar la doctrina. Puede aclarar, puede dar por terminado un punto, puede convocar o puede emitir un dogma para establecer ya una verdad como algo innegociable. Pero cambiar la doctrina, si pasen 6.000 años más, la doctrina tiene que ser la misma. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, de la palabra de Cristo, no de Lutero, ni de sus secuaces. Y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él en la Santa Eucaristía. El que no me ama no hace caso de mis palabras e inventa una iglesia nueva con doctrinas totalmente diferentes y le echa el agua sucia a la iglesia de Cristo. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Aquí hay una diferencia entre personas. Jesús hace una diferencia entre el Padre y Él. Por eso Jesús no puede ser uno solo, o sea, no puede ser las tres personas. Jesús es el Hijo, la Santísima Trinidad está ahí presente. Jesús reconoce que el Padre es mayor que Él. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo, Satanás, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Palabra del Señor. ¿Cuál era ese mandato? El Padre le dice al Hijo: ves y sálvame a la raza humana. Quiero que la raza humana pertenezca al cielo. Quiero volver a tener la misma relación que tuve cuando los creé y que tuve antes de que Adán y Eva pecaran.
los quiero aquí conmigo. Quiero que vayas, primero los rescates, pagues el precio de su pecado, hablando como humanidad, como seres humanos, no como solamente el pueblo de Israel. Y luego me los traigas. Esa es la parusía. Luego me los traigas. Los que crean en ti y los que sean fieles a tu palabra, a mi palabra a través de ti. Eso es lo que le dice el Padre al Hijo. Y el Hijo obedece y cumple la misión. Vamos ahora a qué dice el apóstol Juan acerca de la verdadera fe. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 21, el capítulo 4 completito. Dice, la verdadera fe. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. Todos estos señores y señoras que dicen que fueron al cielo, o que el Padre y el Hijo se les presentó, o que Dios les habló y les sigue hablando y les dice que creen nuevas iglesias con otras doctrinas totalmente diferentes y que desvirtúen la Eucaristía, el sacramento de la confesión, que hablen peste de la Virgen María, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, que es lo que le hace falta al católico. El católico no pone a prueba a todo el que le llega a la puerta a hablarles de un Dios diferente, de una religión diferente, de una doctrina diferente. Lo reciben en la casa, le reciben la revista y luego terminan yendo al salón o al culto. Pero nunca tomaron un catecismo ni nunca se pusieron a leer un catecismo. Nunca. A ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, si es el espíritu de la verdad. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Nos lo decía el apóstol Juan, siglo I. Siglo I. Estamos en el siglo XXI. Y se ha proliferado el falso profeta y la falsa profeta. Hay muchos falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero. Verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, dice el símbolo de nuestra fe, nuestro credo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Desde el siglo I ya estaba en el mundo. Fíjense. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso la iglesia nunca se ha corrompido, ni nunca ha estado en las manos de Satán. Ellos son del mundo, y los que son del mundo los escuchan. Como diría como haría el padre Luis Toro. Ellos, los mentirosos, son del mundo, y quienes los escuchan y cambian de religión y después hablan peste de la iglesia, son del mundo. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. ¿A quién? A los apóstoles. Pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios.
porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida por Él. Hay una religión, una secta que dice que es la que restaura la iglesia, que dice que Jesús y Satanás son hermanos y son hijos de Dios, de Jehová. Eso enseña. Miren lo que dice la palabra. Dios nos amó cuando envió a su Hijo único. Dios solamente tiene un solo Hijo. El amor consiste en esto. No es sin que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Por eso decía yo que lo que pedía Felipe era bastante grande. Pero si nos amamos a nosotros, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo y nos ha dado el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y nosotros mismos hemos visto y declarado que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios vive en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo. Fíjense la diferencia entre la alianza del monte Sinaí, que se basaba en te bendigo si me obedeces. Si no me obedeces, te maldigo. ¿Sí? Se basaba en el temor a no obedecer. La alianza del monte Sión se basa en el amor que Dios ha derramado sobre nosotros y la manera como Él lo ha demostrado en la cruz, dándonos a su Hijo para nuestra redención. Eso nos debe llevar a nosotros a amar a Dios de tal manera que la obediencia se haga por amor y no por miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo, las maldiciones, ¿recuerdan? Por eso, si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Vamos ahora a ver cómo Jesús es el camino, tiene toda la autoridad, y es el único, eso es lo que enseña la Iglesia Católica, esa es la doctrina católica, el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Los papas simplemente son vicarios, encargados de las llaves, son mayordomos, son empleados de Cristo. Su función es fortalecer a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, apacienta mis corderos. Esa es su función, La función de la Santísima Virgen María es llevarnos a Cristo, al Rey, la Reina, llevarnos al Rey.
facilitarnos a estos pecadores, facilitarnos el camino al Rey, al Salvador. Vámonos a Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 14, todo el capítulo 1 de Hebreos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y por qué debemos confiar plenamente en Cristo y en más nadie? No desviarnos de ese camino. Dios ha hablado por medio de su Hijo. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él, Cristo, ¿verdad?, es el resplandor glorioso de Dios. Si lo ves a Él, ves a Dios, ves al Padre, sin que Cristo sea el Padre. La imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. No tuvo que pedirle permiso a Elena de White de 1800 y pico para ir a hacer su trabajo y subir al cielo. Jesucristo no quedó desde que ascendió al cielo hasta 1843, 44, cuando la señora Elena de White dijo que había empezado el ministerio de Jesucristo allá en el cielo, porque ya se lo mostraron. Quedó ahí esperando el permiso de la señora Elena White. Dice, después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Apenas ascendió. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Siendo verdadero hombre, y sí, los hombres son inferiores, ojo a esto, son inferiores a los ángeles. Por eso el apóstol que escribe Hebreos hace esta aclaración. Siendo verdadero hombre y siendo verdadero Dios, en su naturaleza humana divina o divina humana, ha recibido honor más grande que cualquier ángel. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo no fue creado como nuestros queridos amigos de los testigos de Jehová, que dicen que Cristo fue creado, que es la primera creación de Dios. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Engendrado en la eternidad y engendrado en el vientre de la Santísima Virgen María. Doblemente engendrado. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Por eso nosotros en Navidad colocamos a los ángeles, el coro de ángeles. Cuando Cristo nace, el coro de ángeles se le presenta a los pastores, los más humildes del pueblo de Israel, y adoran a Cristo. Ahí pasa eso. En ese momento el Padre les dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Todos, desde los serafines hasta los ángeles. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo dice, tu reinado, Dios, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Y el reinado de Cristo es la iglesia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Fíjense lo que estamos hablando en Deuteronomio. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. También dice, oh tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo, por lo tanto es creador. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Es infinito, es eterno. Todo ello se gastará como la ropa
Lo doblarás como se dobla un vestido, lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tu vida no terminará. El eterno hoy. Cristo es el eterno hoy. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver la comparación entre Cristo y Moisés. Cristo y Moisés. Nuestros hermanos separados de la doctrina adventista del séptimo día nos quieren devolver a tener que cumplir las leyes de Moisés. Vamos a ver cómo Cristo y los mandamientos de Cristo son superiores a Moisés. Vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 19. Dice: comparado con Moisés. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, la iglesia. Ya esta va dirigida a la iglesia, no al pueblo de Israel como raza. Que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. La Iglesia Católica es fiel a Cristo, su apóstol principal y su sumo sacerdote. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Todo lo que existe. Así pues, Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, la iglesia, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos, los católicos. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, otra vez aparece el Espíritu Santo: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El reposo de Dios es el cielo. Es el cielo, representado en el Sabbat, pero no es descansar un día. El reposo verdadero del Señor es el cielo, donde habita Él. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy. Fíjense, ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde, se vuelva protestante, como el señor Martín Lutero, como el ángel Lucifer. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. ¿Cuál de las iglesias
viene desde el principio. ¿Cuál de las iglesias tiene 2 milenios? ¿Cuál? Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Lutero se rebeló. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y, en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver la importancia del Espíritu Santo. Porque es importante tener el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16, perdón. Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído. El cielo, queridos hermanos, el cielo. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Por eso no entienden el sacramento de la confesión. Por eso no entienden el misterio sacerdotal in persona Christi. Por eso no entienden el misterio del papado. Por eso no entienden el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso no entienden el misterio maravilloso de la acción de la Santísima Virgen María. Por eso no entienden el misterio divino de la Santísima Trinidad. Para ellos, que tienen el espíritu de la división y de la confusión, todo eso son tonterías e inventos del Papa y los católicos. Pero no lo entienden, porque al igual que los judíos, tienen un velo, tienen el velo de Moisés. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Yo que me voy a ir a confesar ante otro hombre más pecador que yo. Sí, yo, este predicador, soy un gran pecador, porque estoy aquí no por mis propios méritos, sino porque Dios me ha dado una orden. Por eso estoy aquí, no porque sea un santo. Y así, lo mismo pasa con nuestros sacerdotes.
Y así pasa con nuestro Papa. Por eso hay que amarlos, hay que orar por ellos y hay que ayudarlos cuando ellos lo necesiten y nos lo pidan. Tener esa disposición para ayudarlo en lo que más podamos nosotros y como nosotros podamos, como Cristo nos dé a través de los dones. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. No entienden la concepción, la inmaculada concepción de la Virgen. No entienden la virginidad perpetua. No entienden el misterio del Teotokos, Madre de Dios. No entienden la ascensión de la Virgen. No entienden el misterio de la Eucaristía. No lo entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se tiene que juzgar espiritualmente. Y, dice, pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.